¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, estimados participantes. Podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos a la sesión ya número 4 del módulo del mismo número de este diplomado de coaching y liderazgo. Esta mañana los acompaña como siempre Shirley Santiago, especialista en psicología, para darles en primer lugar la más cálida bienvenida, esperando que hoy sea un sábado bastante provechoso para todos nosotros. Voy a comenzar a proyectar la pantalla. Bien, hoy vamos a hablar precisamente de transformación y liderazgo. Un ratito para proyectar en pantalla completa. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal el sábado? Culminando ya el mes de junio próximamente, empezando el mes de nuestras fiestas patrias. Vamos a confirmar, por favor, que se esté visualizando correctamente. Me escriben en el chat, ya nos estamos uniendo a la reunión. Saben que en este proceso de formación, de aprendizaje, no solamente vamos a tratar aspectos teóricos, hoy no vamos únicamente a ver un tema, digamos, conceptual además, sino que vamos a revisar ciertamente cómo vamos cada uno de nosotros y en qué instancias. Recuerden que el propósito de este diplomado, así como es abrir un poco y expandir el horizonte a nivel profesional, también es importante y sobre todo para mí que ustedes conecten con ese lado de potencial personal. Siempre me ha gustado trabajar bajo esa mirada, bajo ese enfoque, colocándome siempre los lentes de la persona que tengo al frente de mí, sabiendo que ya trae bien una caja de herramientas, de cualidades, de estrategias personales que a lo largo de su vida, bien, le ha permitido salir de cualquier adversidad que se le haya presentado. Quizás hay personas que son más conscientes de esas cualidades, estimados, y enrolarse en un proceso de crecimiento personal hace bien y permite que seamos, uno, conscientes de eso. Y esto es lo que busca el módulo del día sábado, el día de hoy. Así que, por favor, ojo, pestaña y ceja, todos atentos, vamos a dar inicio. Desde ya tenemos las mejores, bien, la mejor temática hoy día que nos abre las puertas a los temas que vendrán, que vamos a verlos a detalle, bien, tanto posteriormente el liderazgo situacional como el liderazgo transformacional. Y cuando hablamos de liderazgo, bien, no hablamos de lo que en sí es un diplomado y aquí vas a conocer cómo ser un líder. No, vas a conocerte a través de este diplomado para que descubras tú mismo, tú misma, qué competencias están siendo relevantes y útiles para tu vida personal, para tu vida profesional, para tu vida laboral, y que estas cualidades, estas competencias de las cuales vas a ir percatándote, bien, están teniendo un impacto no solamente en la relación que tienes contigo mismo, sino en cómo te estás relacionando con los demás. Como las personas somos diversas, pensamos, sentimos, actuamos de manera muy particular, de manera muy distinta, somos diferentes en muchos aspectos, bien, surge el reto de no solamente enfrentar cambios, procesos, de las circunstancias o de los problemas, sino también de poder enrumbar a un grupo de personas, trabajar con un equipo, hacer que ese grupo de personas se transforme en una fuerza laboral, ¿sí? Y que hagan una bonita sinergia. Ahora sí, les doy la posta a ustedes para poder responder la primera premisa acerca de lo que significa el cambio.
¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra cambio? Y lo vas a escribir ahí en el chat. Bien, vamos a tener unos 20 segundos para poder escuchar sus respuestas o leer sus respuestas. Muy bien, Patricia nos comenta, cuando yo escucho la palabra cambio, inmediatamente me viene a la mente la palabra mejora, positivo, crecimiento. Robin nos comenta adaptación. Orlando indica resistencia. Muy bien, vamos a ver. Vamos a esperar 3 respuestas más, ¿sí? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra cambio? Bien, por acá nos comenta Lidesca, mejora. Patricia nos dice evolución. Muy bien, chicos, estamos atentos. Ahora, bien, les voy a pedir que piensen y nos compartan, si lo desean, en el chat sobre los principales cambios, bien, cuáles han sido esos momentos claves de cambios en su vida desde que tienen uso de razón. ¿Cuándo han enfrentado un cambio? Por ejemplo, un cambio de residencia, ¿sí? De repente nacieron en una ciudad y tuvieron que trasladarse a otra por motivos de trabajo de sus padres, por estudios, ¿sí? Lo vamos compartiendo en el chat. ¿Qué otros cambios ustedes recuerdan que han sido así como importantes, significativos? Como por ejemplo, el cambiarse de colegio, ¿sí? El cambiarse de, a ver, universidad, de carrera, o culminar la etapa estudiantil, cambiarse de trabajo, ¿sí? Por acá nos comentan, Patricia, mudanza, cambio laboral, ¿sí? Entonces, frente a estas cositas que nosotros vamos recordando, ¿bien? Vamos a encontrar, por lo general, dos formas, dos estilos de poder enfrentar el cambio en la vida, ¿sí? El cambio inherentemente inspira una cuota de incertidumbre y frente a eso nosotros no tenemos control, ¿cierto? Otro cambio importante para la humanidad, como lo que significó la pandemia por el coronavirus, ¿sí? Significó también una, un aprendizaje, un reto de adaptabilidad, ¿sí? Para todas las personas, desde los más pequeños hasta las personas adultas, hasta los más grandes. Entonces, estos cambios, bien, nosotros tenemos dos caminos para poder, digamos, avanzar o enfrentar. Un camino, vamos a llamarle así, es el camino de el verlo como el miedo, a través del miedo, a través de la incertidumbre, de sembrar la angustia, ¿sí? Incluso como seres humanos, tenemos también esa cuota de resistencia al cambio. Y esa cuota de resistencia al cambio retrasa muchas veces los aprendizajes, ¿sí? Las oportunidades o el otro estilo que se va desarrollando a lo largo de la experiencia, ¿sí? La otra mirada, justamente, quiero describirles, es esa mirada de ver al cambio como la oportunidad, ¿bien? Como la oportunidad, como ustedes lo han dicho, de evolucionar, de mejorar, de adaptarse, de aprender, de crecer, ¿sí? ¿Qué más colocaron por acá? Incluso de desarrollar la resiliencia, por ahí lo han mencionado como resistencia, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave o qué es lo que marca? Bien, el poder conectar con esas premisas. Es importante aceptar que lo único permanente en la vida, ¿sí? Es decir, nada es permanente sobre la existencia terrenal.
¿sí? Lo único permanente en la vida y que tenemos la certeza que va a ocurrir es el cambio, ¿sí? Cuando tú partes de la aceptación de que el cambio es algo inherente a la vida y a los procesos vitales, bien, a nivel personal, a nivel individual, vas a poder captar, bien, y vas a poder, vamos a decir, saltar esa valla de la incertidumbre, de la angustia, para poder generar una visión frente a lo que se propone, frente a lo que se da. ¿Ok? O frente a lo que tú más bien quieres generar. Entonces, parte de cambiar, parte de alterar un estado, ¿bien? Involucra también un proceso de desaprender algo en ti, aprender algo nuevo y en ese proceso surgir o lograr una transformación, que puede ser una transformación pequeña, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vivencias una situación, por ejemplo, eh, te accidentas y te fracturas algo, ¿sí? Y tal vez tú que estabas acostumbrado, bien, o cuando les ha pasado que algún familiar ha tenido este tipo de tratamientos o de intervenciones, que tal vez su vida de alguna forma en ese momento cambia. En ese momento, la persona, por un proceso interno, bien, toma conciencia de algo tan simple como desplazarse por sus propios medios, caminar, movilizarse, correr, saltar, subir, bajar escaleras, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de una fractura de miembros inferiores y que necesita un estado tal vez de movilizarse a través, por ejemplo, de una silla de ruedas, con el uso de muletas, o que tenga que estar en estado de reposo, ¿sí? Entonces, ese cambio hace que internamente la persona ponga en una balanza tal vez, ¿sí? Y diga, oh, esto que yo tenía y que tal vez no lo valoraba antes y que ahora tengo que prescindir o tengo que esperar a retomar esa capacidad psicomotora, hace de alguna forma que posteriormente, cuando se recupere, vamos a decirlo así, logre tal vez incorporar un nivel de conciencia acerca de caminar, correr, saltar y darle un nuevo valor a eso, ¿sí? Entonces, cualquier cambio, cualquier incluso cambio de hábito, por más pequeño que sea en la vida, tiene un impacto significativo, bien, para la vida, para los procesos personales y vitales de una persona o incluso de un grupo de personas. Para aquellas personas que, por ejemplo, me comentan en el chat, que me dicen, Shirley, nos hemos mudado de casa, hemos tenido un cambio laboral, y la actitud que ustedes tienen frente a ese cambio va a ser un poquito lo que marca la pauta para el resto, por ejemplo, de su entorno familiar. Los integrantes que están observando, digamos, adquiriendo bien un estilo de cómo afrontar los cambios a partir de las actitudes que tú puedes reflejar. Entonces, parte de este diplomado es saber bien que el cambio es constante, que lo único permanente en la vida es el cambio, que de lo único que podemos tener certeza es que en la vida siempre van a ocurrir cambios, tanto a nivel personal, a nivel incluso, ¿sí? El comprender, y esto es algo muy útil, chicos, saber que a nivel de la relación, por ejemplo, incluso de pareja, ¿sí? Porque nosotros como personas en formación tenemos que vernos desde un enfoque bastante integral, que tanto tú como tu pareja están también en constante evolución, ¿sí? Habrán personas que avanzan un poquito más rápido, habrán personas que tal vez les toma un poco más de tiempo, pero es importante siempre sentarse a hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos, en qué punto de nuestro proyecto de vida personal nos vemos y hasta dónde necesitamos de repente esa energía, ese empuje, esa fuerza individual o incluso de correspondencia para poder alcanzar
esa visión de dónde quiero que estemos como relación de pareja. Incluso en el vínculo que tienes con tus hijos, ¿sí? Si tú transmites el mensaje a tus hijos de que yo no quiero que crezcas, yo no quiero que te enamores, yo no quiero que te vayas de la casa, yo voy a sufrir, me va a doler. Entonces, de alguna forma, estamos siendo muy aprensivos. Y el ser muy aprensivos con los niños o con los adolescentes, no en el sentido de que no los vamos a supervisar, no vamos a hacer el acompañamiento, no vamos a poner límites, ¿no? Pero sí en el sentido de que yo no quiero, no es que no quiero que te pase nada, lo que yo quiero es que tú asumas tal vez que lo que se presente o el momento en el que, digamos, tengas un momento difícil, complicado, adverso, es allí donde, incluso en el momento en el que te equivocas, en el momento en el que fallas, es ahí donde puedes redescubrirte mucho más que cuando tienes un éxito o cuando estás acostumbrado al éxito, ¿sí? Entonces, eh, saber partir desde la aceptación y la premisa de que el cambio es constante, que puede ocurrir, ¿sí? Que pueden pasar N situaciones, pero que lo que marca la pauta es cómo tú lo ves, desde la parte únicamente de la angustia, que es un proceso normal, atravesamos la angustia, atravesamos la incertidumbre, pero la atravesamos significa es, la sentimos y la superamos, ¿sí? La sentimos, la identificamos, la hacemos consciente, nos preguntamos para qué y la superamos. O sea, eso es atravesar la tristeza, el miedo, la cólera, la incertidumbre. Eso es atravesar. Y no es no sentir, sino es hacernos conscientes para poder transformar bien, más bien en una energía impulsora, en lugar de una energía de repente que no es útil y no es saludable. Todas las emociones y todos los sentimientos y todas las respuestas emocionales son útiles siempre y cuando tú sepas redireccionar esa energía, canalizar esa energía hacia algo saludable. ¿Y cómo lo canalizas? A través del enfoque, a través del pensamiento, la percepción que tú tienes y la perspectiva, bien la visión con la que optas por analizar esa situación. Entonces, ¿a qué se refiere el cambio? El cambio se refiere a una modificación o alteración de un estado, situación o condición. Es un ajuste a nuevas circunstancias, a menudo lineal y predecible, y esto puede ser incremental o radical, ¿sí? Incremental cuando se va dando de manera de menos a más, es decir, progresivamente, paulatinamente, o que puede ser un cambio radical. ¿Recuerdan cuando todo el mundo nos dijeron, bueno, en el Perú se decretó el estado de emergencia por circunstancias que afectan la salud, la vida de las personas por el COVID-19 y ¡pum! Nos dieron el aislamiento obligatorio, el aislamiento social obligatorio y muchas o gran porcentaje de la población tuvo que cumplir pues esta especie de cuarentena, ¿no? Entonces allí fue un cambio radical. Otros ejemplos de cambio que ustedes también nos han comentado, bien, por ejemplo, implementar una nueva tecnología. En la etapa de COVID recuerdan que se implementó, o bueno, ya habían de repente algunas organizaciones que optaban por el trabajo remoto, no obstante, en la cuarentena fue ya de carácter obligatorio, por ejemplo, el estudio virtual, el trabajo virtual, ¿sí? Y a partir de allí también, como los restaurantes, las personas que de repente poseían un negocio en el cual era necesario, era fundamental el contacto presencial, el poder brindar su servicio, su producto de esa manera y luego tener que adaptarse a la situación de la virtualidad. Con ello conllevó que tanto chicos como grandes puedan eh, entrenarse bien o aprender a usar correctamente, ¿sí? Las tecnologías de información. Entonces, el concepto de cambio, bien, involucra no solamente la circunstancia, sino también surge un reto, el reto de qué tanto te puedes adaptar. Yo recuerdo particularmente que en ese periodo, ¿sí?
Teníamos grupos ocupacionales etarios entre los 30, 40, 50, 60, 70 años de edad y fueron las reacciones muy diversas. Por ejemplo, les comento, aquellas personas que estaban ya previos de repente o años previos al proceso de jubilarse, ¿bien? Les costó en alguna forma porque ir a trabajar, por ejemplo, a campo, el relacionarse con sus compañeros hacía sentirse valioso, socializar, el sentido de apoyo, de utilidad, eh, y en cambio, tal vez aquellas personas que estaban de alguna forma viviendo solos, ¿sí? O con la pareja o con los hijos, les resultaba bastante difícil adaptarse. Entonces, por más que de repente eran población que estaban identificados con algún criterio de factores de riesgo, con alguna comorbilidad, bien, y de los cuales eran dentro del grupo que estaba restringido de poder desplazarse, ¿sí? Eh, Incluso ellos decían, no, pero yo quiero ir a trabajar, yo me siento bien, yo me siento saludable, yo me voy a cuidar, voy a usar mi mascarilla, yo quiero que me llamen a trabajar, quiero hacer mi trabajo de campo. Y como tenían de repente una condición de diabetes, presión alta, algún tema renal, algún tema por ahí que los restringía, ellos incluso estaban dispuestos de alguna forma a asumir una responsabilidad en el rango inicial, ¿no? En la parte más intensa de la pandemia. Entonces, ello significó poder también sensibilizarlos para que de alguna forma muevan sus cartas, sus opciones, a poder reinventarse también una vida en casa, estando en casa, y forjar una rutina así que los haga sentir igual, de repente no en la misma situación, pero tan igual como lo hacían cuando estaban trabajando de manera presencial. Ello, por ejemplo, dio pie a que desde el área de bienestar social donde nosotros estábamos se incorporen algunas actividades de socialización virtual. Entonces hacíamos, por ejemplo, pausas activas, gimnasia laboral, braille, que era las estrategias para poder ejercitar y mantener activo nuestro sistema nervioso central, es como ejercitar la mente, bien, técnicas de relajación, clases de baile, por ejemplo, incluso ciertas actividades virtuales como bingos, sorteos, trivias, ¿bien? Y de alguna forma reforzar la parte lúdica con la parte del aprendizaje, no sé, del reglamento interno, de la misión y visión y los valores de nuestra organización en ese momento, ¿sí? Entonces, surgió la idea de poder darles esas estrategias, de poder darles esas pautas, pero también el trabajo personal de poder sensibilizarlos a ellos para que puedan adquirir, interiorizar, bien, y cambiar un poquito ese chip de resistencia al cambio que era natural y que es importante visibilizarlo, hablarlo, porque no tiene nada de malo, nadie aquí es perfecto, ¿sí? El que tú reconozcas que te cuesta asumir, aceptar un cambio, una nueva disposición, una nueva normativa, como por ejemplo acá actualizar un proceso vigente, modificar un organigrama, eh, pequeños ajustes, cambios de área de repente, o que llegue un jefe nuevo, o que llegue un compañero de repente de otro lugar, de otra área, o que a ti te asignen a otra región, a otro departamento. Eh, entonces, siempre es importante, así como aceptar ese lado de incertidumbre, el poder estar abierto aún más sobre ello, eh, a las experiencias que podrían darse, que se podrían presentar a forma de oportunidad y que nos hagan crecer. Bien, entonces, una vez que nosotros hablamos de cambio, vamos a ver el concepto de transformación. Bien, si por un lado el cambio implica un,
digamos, una alteración, una modificación, una realidad distinta, ¿sí? O una circunstancia distinta, la transformación vendría a ser como el resultado, ¿bien? De afrontar ese cambio, porque la transformación va más allá del cambio en sí. Implica una reestructuración profunda, y eso es lo que yo les hablaba al inicio. Cuando tú recuerdas esos cambios que tuviste que pasar a lo largo de tu vida, ahora yo te pregunto, cuando terminó ese proceso de cambio, cuando cumpliste con ese proceso de cambio, ¿qué viste en ti? Ahora yo te pregunto y tienes que revisar. ¿Será la misma persona la que llegó a enfrentar ese momento de cambio a la persona que hoy eres o que eres a partir de esa experiencia que fuiste una vez completado ese proceso de cambio? Es justamente, señores, en el cambio donde la persona conoce aspectos de sí mismo que tal vez antes, si no se hubiera dado ese cambio, no se hubiera atrevido a ver o no hubiera descubierto. Y ese cambio al final, si te das cuenta, fue necesario. Quizás, me atrevo a decir que de alguna forma, bien, por ahí, en un proceso de trascendencia, de transformación, puedes incluso hasta agradecer ese periodo de cambio. Ese periodo que inicialmente te causó como que te quedaste sin piso, te quedaste sin lo conocido, te atreviste a dar siguientes pasos, incluso pasos de fe, ¿no? Es como que no sabemos, no tenemos la certeza, pero algo tenemos que hacer y hay que avanzar. Entonces, la transformación va más allá del cambio. El cambio es como el punto de partida y el punto de partida del cambio es la aceptación de esa naturaleza. ¿Bien? Entonces, esa reestructuración profunda y fundamental de la esencia de algo, vamos a decir, ese algo somos nuestro mundo interno, ¿sí? Nuestra estructura psíquica, nuestro campo quizás emocional y nuestra toma de decisiones, resultando en un estado nuevo y diferente, a menudo con un cambio de mentalidad y de cultura. Entonces, ustedes recuerdan en la época de la pandemia y hasta hoy algunas personas ya han interiorizado la importancia de que cuando tenemos un proceso respirativo, un proceso respiratorio, y estamos quizás en un auditorio, estamos en un ambiente cerrado, es importante pues aún mantener aquellos protocolos, ¿sí? Que ya no se convierten en los protocolos COVID, sino se convierten en el hábito de las personas como el lavado frecuente de manos, ¿sí? El uso de la mascarilla, el poder estornudar y taparnos con el codo de la mano, ¿sí? Para que esas gotículas no se vayan a quedar pues en el ambiente, ¿no? Habrán personas que tienen más bien, mm, vamos a decirle así, una, eh, se conducen de forma más reactiva, es decir, bueno, hasta que no me lo dicen, hasta que no me lo ordenan o porque me van a poner quizás una sanción, una llamada de atención, pues no lo hago, ¿no? Y habrán personas que tal vez han desarrollado un sentido de bien común y que dicen, bueno, yo estoy mal, entonces tengo que cuidar a mis compañeros de trabajo, tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Y bueno, hay realidades también y realidades, ¿no? O sea, quizás cuando uno va por la vía pública o cuando se dirige de un punto a otro punto en un servicio, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Ya se siente, se percibe esa incomodidad. Incluso yo he podido notar de que, por ejemplo, alguien estornuda y no se tapa, entonces como que ya todos estamos molestos, ¿no? Antes de la pandemia no sucedía tanto así. Ahora de alguna forma se tomó un poquito más de conciencia acerca. Entonces aquí en la imagen tenemos un ordenador, ¿sí? Que era, digamos, una computadora que fue también pasando por un proceso de cambio, de evolución, de transformación, y con ello las personas usuarias
nosotros ahora pues hemos incorporado bien el uso de la tecnología como algo indispensable, ya forma parte de la cultura, ¿sí? En muchas sociedades y pues se ha vuelto una herramienta indispensable. Ahora, como otros ejemplos de transformación tenemos pasar de un modelo de negocio tradicional a uno digital, reinventar la propuesta de valor de la empresa, ¿sí? De repente, antes de la pandemia, habían muchos restaurantes, habían un sinnúmero de empresas que vendían o que ofrecían entre sus servicios eh, alimentos, regalos, artículos, ¿sí? Eh, pero la propuesta de valor hace que de alguna forma, cuando vemos hoy en día en las redes sociales, mucho toca la psicología del consumidor de que yo no te estoy vendiendo una prenda de ropa, no te estoy vendiendo un par de zapatos o zapatillas, te estoy vendiendo eh, la historia de mi marca, te estoy vendiendo mi experiencia de emprendedor, de crecimiento, y eso le da un valor más allá. Te estoy vendiendo eh, una prenda que es hecha con manos y con, vamos a decirle así, industria peruana, ¿sí? Y eso, y marcar eso o inspirar, ¿sí? De esa forma, hace que de alguna forma ese negocio, esa marca se distinga del resto. Entonces, yo sé que particularmente las personas que están aquí tienden a poder elegir, ¿sí? Una prenda o un lugar donde ir a comer o lugar donde pedir quizás el delivery, ¿no? Por algo que los mueve, por algo que los motiva, los moviliza a poder hacer esa elección. No, es que yo le doy más peso al sabor, aunque la atención, pues siempre me voy con de repente una mala experiencia, ¿no? O por el contrario, las personas que de repente le dan el valor al tema del precio o las personas que le dan el valor al tema tradicional. No, no es que acá yo venía con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos y ahora yo traigo a mis hijos, ¿no? Entonces, la psicología del consumidor mueve mucho, bien, y marca mucho, más allá del producto, es cuál es el valor que tú le vas a dar y a qué vas a apuntar, cuál es la fibra de la persona usuaria del servicio o que va a, o el consumidor como tal al que tú quieres atraer, ¿bien? Por ejemplo, también otro ejemplo de transformación es cambiar la cultura organizacional de reactiva a innovadora. Y aquí, por ejemplo, les comparto algo bastante interesante. Hasta hace algún tiempo, bien, eh, se creía o vamos a decir, se sobreentendía, bien, que todas las personas que estaban dentro de una organización, bien, tenían, digamos que contar con ciertos mobiliarios, vamos a decirle silla, una silla, un escritorio, ¿sí? Un ordenador, una PC, ciertos accesorios, conectividad a Internet, pero eh, en el transcurrir del estudio de la seguridad y la salud en el trabajo, pues se va afinando cada vez más el conocimiento acerca de la ergonomía, por ejemplo. Entonces, tal vez cuando tú pasas un proceso de sensibilización, te das cuenta de lo importante que es cuidar tu postura, de lo importante que es contar con una adecuada silla, ¿sí? Que te permita en el cual el peso de tu cuerpo pueda reposar, en la que esté a la altura correcta de tu mirada con el ordenador, ¿sí? Eh, y cuando una persona o un grupo de personas es más consciente acerca de
esa situación disminuye de alguna forma y disminuye significativamente las lesiones, por ejemplo, musculoesqueléticas. Y se previene, por ejemplo, problemas lumbares, contracturas musculares, ¿sí? Incluso problemas que tienen que ver con la cifosis por una mala postura, ¿sí? O la encorvatura. Entonces, de repente antes íbamos no chequeábamos, de repente no chequeábamos la postura, pero ahora se hacen todos los estudios, ¿sí? Hay empresas que se dedican a poder hacer el estudio ergonómico, eh, eh, y digitalizan todo, ¿no? Van, toman la foto, es como que sale un escáner de la postura de la persona, la altura de sus pies, la inclinación de su brazo, el ángulo de la mirada, ¿no? Y de alguna forma una persona va tomando de repente conciencia. Entonces, si nosotros incorporamos una cultura, se va transformando progresivamente una cultura de prevención, bien, en lugar de esperar a que todas las personas se tensen, se estresen, se contracturen, se enfermen, desarrollen problemas lumbares, incluso hasta dolor de cabeza, porque recuerden que nosotros tenemos digamos, los nervios de los pares craneales conectados inmediatamente a la zona superior de nuestro cuerpo, que es, a ver, nuestro rostro, nuestro oído, nuestro cuello, nuestros hombros, es lo que está más cerca, ¿sí? Es lo que más rápido llega a tensarse muchas veces, ¿no? Es muy raro que una persona diga, ay, me siento estresado, no sé, me duelen las pantorrillas, ¿no? ¿Qué decimos? Estamos estresados, ay, ¿cómo te das cuenta que estás estresado? No sé, estoy cargado porque siento que todo esto está acá rígido, está, porque estás absorbiendo por esa parte. Entonces, una forma innovadora de poder prevenir o mitigar ese tipo de lesiones es, por ejemplo, hacer estiramientos, hacer gimnasia laboral, hacer pausas activas, ¿sí? Es incorporar cada 2 horas al menos que nosotros nos podamos mover. Entonces va cambiando esa cultura organizacional de que, ay, mira, todas las personas enfermas se van al médico, tienen de repente su descanso médico y solamente le damos paliativo, un analgésico, un descontracturante muscular, pero al final, si la persona no adopta o el grupo de personas no adoptan esto como un hábito, como un estilo, ¿sí? Pues es muy probable que esos indicadores de salud no vayan cambiando. Ahora, cuando nosotros eh, enfrentamos un proceso de cambio, ¿sí? Es como hacer una metamorfosis, ¿no? De algo que no sabíamos, porque es importante reconocer humildemente que desconocemos algo, que ignoramos de repente ciertas, a ver, incluso competencias duras o competencias blandas. Pero cuando nosotros nos reconocemos que nos falta o que queremos aprender eso, o aprender o ser mejores, ese proceso de metamorfosis es así, es como ver salir, ¿no es cierto?, de su capullo la crisálida. Y cuando tú te recuerdas a ti mismo en esos procesos de cambio personal, ves cuál ha sido tu transformación, ¿no? No eres la misma persona en la época del colegio, en la época de la universidad y en la época de repente de cuando eras soltero, cuando te comprometiste, cuando tuviste tus hijos, tus hijas. No eres la misma persona de antes. La persona que diga, no, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, bueno, ten por seguro que la vida de alguna forma va a encontrar tu punto, tu talón de Aquiles para hacerte continuar ese proceso de cambio, transformación, ¿sí? Yo digo ese talón de Aquiles porque a veces la vida es muy amable con nosotros y nos permite crecer amablemente, pero también a veces nos encaran situaciones así muy críticas, muy dolorosas incluso, pero como te digo, la clave está en que uno pueda aceptar, partir, partir de que el cambio es algo, digamos, indispensable también en la vida, necesaria, y saber canalizar ese cambio para algo saludable, para algo propositivo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta para poder entrar a la parte de liderazgo? ¿Sí? Hoy día lo vamos a ver quizás en rasgos o en líneas generales. Vamos a hacer un trabajo grupal también
y posteriormente vamos a compartirlo, ¿sí? Pero me gustaría si tienen hasta aquí alguna duda antes de continuar. Lo pueden escribir en el chat o pueden voluntariamente abrir sus micrófonos. Ustedes saben que estamos abiertos a compartir cualquier expectativa o duda que tengan porque aquí todos nos enriquecemos. Bien, si no hay preguntas, supongo que todo estaría quedando claro, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a hacer el trabajo grupal. Me dicen si están listos ya, porque el trabajo es súper, súper sencillo. Yo voy a dejar de compartir por un momento y vamos a compartir un video. ¿Mm? Y ustedes por favor me confirman que se escuche y compartir sonido. Recuerdo ese día, cuando Blockbuster rechazó comprar Netflix. Me dijeron que el streaming era solo una moda pasajera, y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Pero luego entendí algo que ha guiado mi vida y mi negocio desde entonces. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos fracasos enfrentes. Si tienes una visión clara, si crees en lo que estás construyendo, debes seguir adelante. Netflix se construyó a base de errores, aprendizaje y, sobre todo, perseverancia. Cada no que recibí solo me empujaba más a encontrar el siguiente sí. Si algo aprendí en este viaje es que la innovación requiere valentía. Y la perseverancia es lo que te llevará hasta el final. Si tienes una visión, no la dejes escapar, porque los obstáculos son solo parte del camino, pero el éxito es solo para aquellos que nunca se rinden. Muy bien, vamos a ver. ¿Se escucha el audio del video? ¿Me comentan en el chat? Lo que vamos a hacer a partir de ahora, yo voy a volver a reproducir el video. Gracias, chicos, por confirmarlo. Es que necesito, bien, que ustedes puedan ubicar a partir del discurso, la narración breve de esta persona, bien, eh, qué competencias, bien, qué recursos personales fueron necesarios en el caso de él para poder lograr, bien, una historia de éxito o un logro, bien. Nuevamente lo voy a proyectar. Atentos, por favor, y ustedes me van escribiendo en el chat qué competencias, qué cualidades, qué rasgos notan en esta persona, ¿vale? Recuerdo ese día, cuando Blockbuster rechazó comprar Netflix. Me dijeron que el streaming era solo una moda pasajera, y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Pero luego entendí algo que ha guiado mi vida y mi negocio desde entonces. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos fracasos enfrentes. Si tienes una visión clara, si crees en lo que estás construyendo, debes seguir adelante. Netflix se construyó a base de errores, aprendizaje y, sobre todo, perseverancia. Cada no que recibí solo me empujaba más a encontrar el siguiente sí. Si algo aprendí en este viaje es que la innovación requiere valentía. Y la perseverancia es lo que te llevará hasta el final. Si tienes una visión, no la dejes escapar, porque los obstáculos son solo parte del camino, pero el éxito es solo para aquellos que nunca se rinden. Muy bien, entonces vamos recibiendo, tienen unos
30 segundos para poder escribir en el chat cuáles son los rasgos, particularidades y cualidades que pueden denotar o que está reflejando en su narración, bien, esta celebridad que es ahora, porque eh, es importante que nosotros sepamos que esta historia viene precisamente del fundador o del creador de Netflix, de lo que ahora nosotros conocemos como Netflix, ¿no? Muy bien, vamos a leer sus respuestas y comentarios, ¿bien? Bien, sí se escucha y tenemos por acá la perseverancia. Exacto. Gracias, gracias Patricia. Orlando nos dice, notamos, a ver, perseverancia, innovador, miedo al fracaso, aprendizaje constante, tener una visión clara, entusiasmo, convicción, optimista. Ah, sí. Él dijo algo, bueno, ha dicho muchas cosas, ¿sí? Entre ellas, él mencionó cada no, ¿sí? Habló de los no, habló de los errores, ¿sí? La tenacidad, ajá, optimista, firmeza, tenacidad y resiliencia. Muy bien, chicos. Han estado súper atentos al video. Yo quiero compartirles un poquito acerca de la historia para poder enmarcarnos todos, porque aquí en este proceso también todos vamos aprendiendo y yo también tenía de repente así como que la noción histórica, así muy de lo que fue antes y lo que es ahora, pero el camino es interesante saberlo, chicos. Netflix fue fundada en 1997 en Scott Valley, California, por este señor que vemos en el video, Red Hastings y Mark Randolph. Sus inicios fueron como un servicio de alquiler de DVDs por correo. Creo que si estamos en el rango de los, a ver, que hemos vivido entre los 60, 70, 80, hemos llegado a conocer por ahí los servicios de alquiler de DVD, de VHS, mucho más antes, ¿cierto? Entonces, sus inicios fueron como un servicio de alquiler de DVDs por correos. Los usuarios elegían películas en línea, las recibían en casa por correo postal y una vez vistas las devolvían sin multas por retraso. Este modelo innovador por la época les permitió crecer y competir con las tradicionales tiendas de videoclubs. Sin embargo, la verdadera transformación de Netflix llegó en 2007 con el lanzamiento de su servicio de streaming de video. Esta decisión fue clave ya que anticiparon el futuro de la distribución de contenido a través de Internet, mucho antes de que la banda ancha fuera universal. Este cambio estratégico les permitió pasar de un negocio logístico, ¿cierto? Porque había que tener un lugar donde consolidar, donde poder almacenar todos los DVDs, ¿sí? Poder entregarlos, recibirlos, llevar el control de la entrega, de la recepción, devolución, y más bien eh, pasar a una plataforma de entretenimiento digital. A partir del 2013, Netflix dio otro salto audaz al comenzar a producir contenido original. O sea, ya no solamente se encargaba de distribuir videos, películas, series, sino ahora de producir, siendo House of Cards una de sus primeras exitosas series. Esta estrategia de inversión masiva en producciones propias como Stranger Things, The Crown, Orange y The New Black y muchas otras las diferenció aún más de sus competidores y consolidó su posición como un gigante global del entretenimiento. Hoy en día Netflix es el líder mundial en el servicio de streaming, ofreciendo una vasta biblioteca de películas y series tanto licenciadas como producciones originales y ha cambiado la forma en que millones de personas consumen el contenido audiovisual. Bien, entonces él habló mucho acerca de los errores. Leyendo la historia, pues pareciera que hubiera sido un cambio, ¿sí? Eh, digamos, ascendente. Pero él habló mucho acerca de los errores, habló mucho acerca de los no que recibió en el camino, pero cómo, digamos, la mentalidad que esta persona las ganas, ¿sí? Esa motivación innata, ese deseo, esa visión incluso, ¿bien?
hizo que no se rindiera en el camino de alguna forma, ¿no? Cada no más bien lo estimulaba a encontrar un nuevo sí. Entonces, de ello podemos inferir que el camino de evolución, de transformación que él tuvo, no fue ascendente, sino fue entre idas, vueltas, crecidas, bajadas, incluso momentos en los que de repente estuvieron a punto de de la quiebra, ¿sí? Pero es importante que nosotros de alguna forma miremos más allá, aprendamos de las personas que han tenido la experiencia, bien, es decir, han tenido la vivencia y el aprendizaje, ¿ok? Porque eso es experiencia, vivencia y aprendizaje, ¿ok? Entonces, vamos a ver a partir de aquí qué cualidades, bien, qué rasgos nosotros podemos inferir y que son parte, bien, del liderazgo. ¿Y por qué les hablo de esto? Vamos a pasar nuevamente a nuestra presentación. Y por acá tenemos el no. Porque nosotros vivimos en un entorno cambiante, ¿sí? El entorno buca, que algunos lo comentan. Es un entorno volátil, cambiante, de constante actualización y que siempre busca estar un paso adelante. Y esto tenemos que hacerlo consciente, ¿bien? Y no está únicamente cuando cruzas la puerta de tu empresa, la puerta de la organización donde trabajas, no. Está incluso aquí donde tú y yo estamos conversando. Yo, por ejemplo, me encuentro en mi domicilio, ¿sí? Para las personas que tienen sobrinos, que tienen hijos, que conviven, que se relacionan con chicos de esta nueva generación, de la generación millennial, ¿sí? Eh, Se van a dar cuenta que hasta en el lenguaje ellos eh, tienen una particularidad, ¿sí? Buscan diferenciarse de, pero eso que los diferencia es así, es, vamos a decirle, algo efímero, por llamarlo, por ponerlo un adjetivo, pero es que es esa inmediatez y es buscar el cambio constante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hijos que están en la etapa justamente adolescente y de repente, para mí particularmente, yo nací en el año 88, ¿sí? Una palabra que puede ser, vamos a decir, innovadora o que forma parte del lenguaje de esta generación presente, ¿sí? Pero mañana, más tarde, o en la semana, no, esa palabra ya está desfasada, ¿no? Ya está en la historia, eso ya solamente lo utilizan los que se van quedando. Entonces, desde algo tan sencillo, ¿sí? Desde algo tan pequeño y algo que yo venía conversando el otro día con con mi subdirector actual, es que justo estábamos compartiendo la ruta un día de estos que estaba por jugar la selección o estaba jugando la selección peruana, ¿no? Y él decía, ¿no? O manifestaba, ya no se ve en las barras las hinchadas, la hinchada del Perú como antes, ¿no? Ya no se ve ese sentido de que yo me contaba, ¿no? Nos juntábamos con todos los chicos de mi barrio y salíamos y hacíamos nuestras banderolas y con nuestros tambores y nuestros cornetas y hacíamos la bulla y era una fiesta. Y eso ya no se da, ya no hay. Y le digo, no, sí se da, sí existe, sí está. Pero lo que pasa es que la generación actual busca tal vez otros espacios para poder congregarse, ¿sí? Los intereses de alguna forma y las formas de manifestarse, de expresarse también son distintas, ¿no? Entonces es importante que en ese encuentro intergeneracional, vamos a decirlo así, nosotros visibilicemos esto, porque como puede ser también una oportunidad, nunca está de más identificar también los riesgos, ¿ok? Entonces, hay que aceptar, no podemos vivir en una burbuja o encasillados en en nuestra mente cuadriculada y decir, no, yo hago las cosas así, así las hice siempre y así las tengo que hacer
por el resto de mi vida, tanto en el tema familiar, profesional, laboral. Es importante siempre abrir, expandir nuevas perspectivas, ¿ok? Obviamente con una base en valores y principios, que eso sí es irrenunciable, ¿ok? Entonces, vamos a ver, en el dinámico entorno actual, la capacidad de cambio, ¿bien? Y transformarse es crucial, lo que les comentaba, ¿sí? Incluso los docentes, todas las personas que se dedican a ventas, hoy por hoy desarrollan estrategias que no solamente apuntan a un sector de poder adquisitivo mayor, sino que cada vez más, si se dan cuenta, la psicología, el marketing, temas de consumidores, apuntan más a darle un valor incluso a los más pequeños y ahora incluso a las mascotas, ¿no? Porque si antes tú, a ver, el boom adquisitivo era la familia que tiene que tener su refrigerador, su televisor, y el televisor, y la refrigeradora, y la cocina, y la lavadora, y etcétera, 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 de electrodomésticos. Ok, después vino el celular para los que trabajan, luego el celular para la familia que se comunica, luego el celular para los jóvenes que estudian, luego el celular para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Luego fue, no sé si en ese mismo orden, pero el tema de apuntar, por ejemplo, está bien, tú necesitas un juguete de bebé de estimulación, pero ahora tú necesitas el juguete de estimulación con la textura, con el volumen, con la forma ergonómica, que no sea tóxico. Entonces, ¿por qué? Porque le da un valor a qué? A cuidar, a preservar la vida del bebé. Luego, ¿sí? Ahora vemos que hay toda una línea, toda una estilo y un enfoque hacia los jóvenes o las parejas jóvenes o los jóvenes en edad adulta temprana que son solteros, actualmente solteras, y que tienen una mascota y que tienen un gato, ¿sí? O un perro, y a ese perro, a ese gato, que no es un animal, es un miembro de la familia, porque ahora esa es, digamos, la tendencia, y creo que la semana pasada justo les decía que mi cachorra andaba por aquí que mordía las cosas, ahorita está bien dormida ahí, pero es el darle ese valor, ¿no? Incluso ahora habrán visto que los perritos tienen hasta su coche de paseo, ¿no? Yo realmente les comparto algo muy, muy particular, muy personal. Cuando yo llegué a Lima, hasta hace un par de años, que me quedé a residir acá por trabajo, y bueno, y ahora mi familia está acá conmigo, eh, yo vi en una primera instancia, ¿no? A una pareja que iba empujando un cochecito y iba con un perrito arriba, encima. Entonces, ay, qué curioso, ¿no? De repente les ha quedado el coche de algún bebé y lo están paseando, ¿no? Ay, qué curioso, me causó curiosidad. A la siguiente semana pasaba por el mismo parque porque esa era mi ruta y luego veía a otro coche más, a otro coche más, a otro perro en coche más. Y dice, ah, no, ¿qué pasó? Y luego me voy acá a Super Pet, ¿no? Haciéndole cherry a la tienda de mascotas, de accesorios para mascotas, y veo que no, efectivamente, o sea, hay un carro y hay un coche especial para trasladar ahora a los perros. Entonces, va cambiando, el mercado también va evolucionando muchas veces con el estilo de vida, con la tendencia que las personas van teniendo. Entonces, el tener la capacidad de cambiar y transformarse es crucial para la supervivencia y el éxito de las organizaciones, decimos. Y el liderazgo emerge como el motor fundamental de este proceso. Si el líder, a ver, yo les pregunto, así como el creador o el fundador de Netflix, si el líder de esta tienda de mascotas o de esta línea de coches para perros se hubiera enfrentado hace unos 20 o 30 años a un mercado en ese momento, ¿sí? ¿Qué le hubieran dicho? Eso es innecesario. Nadie te lo va a comprar. ¿Quién va a comprar un coche para un perro? Y hoy por hoy, pues es un lujo. Y es un lujo que poco a poco se va como que normalizando, masificando, ¿bien? Entonces, pero, ¿por qué? Porque hay personas que le dan ese valor. En otro rubro, hablando un poquito ya del tema de Perú, ¿no? También lo vemos en el boom gastronómico, ¿no? Si nosotros de repente dijéramos hace 50, 30, 40 o 20 años nomás atrás, hace 2 décadas atrás, quizás diríamos, sí, pues no, la comida peruana está rica ahí, pero es como que está un poquito no tan conocida.
Bien, pero gracias a que hubieron personas que le dieron un valor, y potencializaron ese valor y esa difusión y eso de que nos hace hoy por hoy inflar el pecho respecto a la comida peruana a nivel internacional, pues ya ha surgido un cambio incluso cultural, que era lo que justamente estábamos hablando. El cambio puede dar pase a la transformación. La transformación puede ser personal o puede impactar a nivel colectivo. ¿Ok? Entonces, es importante que esas visiones vayan alineadas. Entonces, vamos a hablar de liderazgo como rasgo, ¿sí? Hay muchos debates ciertamente acerca de si el líder se hace, nace, se construye, se deconstruye. Bueno, básicamente nosotros vamos a empezar viendo, bien, que todos de alguna forma tenemos un estilo de liderazgo, ¿ok? Todos desarrollamos en mayor o menor medida un particular estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque, a ver, innatamente el ser humano tiene una búsqueda hacia algo, digamos, hacia el cambio en realidad. Cuando las personas que eh, a ver, todos hemos nacido en una familia y esta familia ha tenido diversos estilos de crianza, ¿cierto? Que puede ser desde lo más permisivo, lo más autoritario o lo más incluso negligente, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros vamos creciendo, vamos cuestionando de alguna forma las pautas, los patrones, las formas de vida de nuestras propias familias de origen. Entonces, surge en una etapa de la vida este grado, vamos a decir así, de cuestionamiento, estas crisis existenciales, vamos a llamarle así, en el que te preguntas hacia dónde vas. Entonces, ese hacia dónde vas o ese cuestionarse hacia dónde ir es generar una visión, es una fuerza innata que te lleva a tener una visión. Yo ya no quiero estar aquí en el país, yo quiero irme de repente al extranjero, yo ya no quiero trabajar en una empresa, ya no quiero ser empleado, quiero tener algo mío. Entonces, de esas situaciones, ¿sí? De esos cuestionamientos es que uno puede ir desarrollando, ¿sí? Ciertas aptitudes, ciertas competencias que te van a permitir, así como esta persona que nos ha compartido su experiencia, bien, el perseverar, el insistir, el tener la convicción, bien, de acercarte a esa visión. Entonces, el liderazgo se ve como la posición de cualidades innatas. Por eso les decía, todos, inminentemente tenemos ciertos rasgos de liderazgo. Es más, vamos a evocarnos un poquito a la época del colegio, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas durante casi 5 años, ¿sí? Y en aquella época yo ya podía diferenciar o podías notar, o tú si eres bastante observador, observadora, entre grupos de niños que siempre surge alguien, ¿sí? A quien los niños suelen seguir. De ese grupo de niños, de ese grupo de pares, que son de sus mismas edades, siempre surge alguien el que propone, el que cuestiona, el que es más seguidor, tal vez, pero todos son líderes, porque cada cualidad que ellos están demostrando son necesarias para que, eh, digamos, desde una mirada más integral, podamos comprender el liderazgo. ¿Okay? El liderazgo no es aquella persona perfecta, por si acaso, o el líder no es aquella persona perfecta, por si acaso. ¿Okay? Y aquel que diga que es un perfecto líder, pues seguramente todavía le basta o le falta de alguna forma la experiencia para entender, saber y asumir que el líder es aquel más bien que siempre está dispuesto a crecer constantemente, a aprender constantemente, a ser curioso, a equivocarse. ¿Bien? Entonces, yo creo ciertamente que el líder no sabe que es líder hasta que surge de alguna forma alguien que lo haga ver, ¿bien? O hasta que esa persona se involucre o se sumerja en un proceso de autoconocimiento, ¿ok? Porque como el liderazgo, como les digo, es innato, pero todos desarrollamos de repente
o crecemos en circunstancias en las que podemos afinar, ir desarrollando, ir entrenando, ir manifestando más rasgos, cualidades que en otros, ¿bien? Que en otras circunstancias. Entonces, es importante que nosotros en este proceso de aprendizaje, uno, empecemos a cuestionarnos si somos líderes, ¿sí? Y cuáles son esos rasgos de liderazgo que tenemos. Si yo digo, no, es que yo no me siento líder, porque también nos puede pasar. Y si tú estás aquí en esta sala y en algún momento has dudado, te has cuestionado y has dicho, no, yo creo que para liderar yo no sirvo, no, no, a mí no me gusta meterme en problemas, ¿no? Yo no quiero saber nada, mejor que se encargue mi compañero, mi jefe, mi coordinador, mi supervisor, ¿sí? Y es natural, pero inminentemente el liderazgo de alguna forma te va a encontrar, o los rasgos de cualidades del liderazgo los vas a tener que poner en práctica, ya sea con tu grupo de trabajo, ya sea con tu pareja, ya sea con tus hijos, ya sea con tus amigos, con tu familia. El liderazgo de alguna forma va a estar presente, está presente en tu vida y tienes que saber distinguirla, reconocerla y asumirla para desarrollarla, ¿ok? Yo siempre digo, todos tenemos dones, ¿sí? Eh, y el ser sabios con esos dones, saber utilizarlos, saber desarrollarlos, es un don mayor, ¿ok? Pero si tú sabes que eres bueno para algo y desaprovechas esa oportunidad, o es como que ya te conformas con eso, de decir, ya, bueno, sí, sí, yo estoy bueno para esto, pero no te dedicas a perfeccionarlo, no te dedicas tal vez a maximizarlo o incluso a difundirlo, ¿sí? Yo el otro día hablaba con una señorita que me decía, ¿pero para qué, Shirley? ¿Por qué? ¿Por qué las personas tenemos que inspirar a otras personas? Para mí eso no tiene sentido, ¿no? Y cada vez que ella comentaba esto, yo le miraba y le decía, claro, es que el estoicismo también es un don, ¿sí? Porque es otro enfoque de vida también, en el cual ves y aceptas las cosas sin juzgarlas, ni de menor, ni de mejor manera, ni de peor manera. Y las aceptas y ves y así, tal y como están las cosas. Y no es que te conformes con ello, pero estás bien así por un momento, hasta que inminentemente el cambio nuevamente surja. Y cuando el cambio surge, ahí es como que, obvio, aunque no quieras, aunque te resistas, vas a tener que volver a modificar, volver a adaptar ciertas piezas de tu vida. Entonces, el liderazgo se ve como la posición de cualidades innatas o características personales que distinguen a los líderes de los no líderes. Ejemplo, por ejemplo, mira, ¿no? Este niño desde pequeño ha demostrado cierta perspicacia, inteligencia, destreza, habilidad para tal cosa, que hace que las personas, los niños, los demás compañeros lo sigan o compañeras lo sigan. Cierta carisma, cierta determinación, ¿sí? Y tal vez son, digamos, yo digo, dones que se reflejan así, a primera vista. Y de aquellas personas que tal vez son más reservadas, que decimos son personas más seguidores. No son líderes, son seguidores. Mentira, los seguidores también tienen su estilo de liderazgo, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos el liderazgo situacional, ¿bien? Entonces, vamos a ver también el liderazgo como comportamiento. El liderazgo se manifiesta a través de las acciones y comportamientos que un individuo exhibe al interactuar con otros, ya sea de un estilo democrático, autocrático, laissez-faire, que es más delegativo. Es el poder confiar, empoderar a las personas para que hagan, digamos, o para que se encarguen de poder liderar también. El enfoque se centra en cómo actúa el líder, ¿ok? Entonces, partiendo desde que nosotros todos en general tenemos un rasgo innato de liderazgo, quizás alguien lo desarrolló más o alguien está un poquito ahí dormido, vamos a llamarle así, cuando hablamos de comportamiento como del comportamiento del líder, bien, vamos a poder encontrar estas evidencias a través de la observación. ¿Qué es lo que observas? Por ejemplo, que en un grupo de personas o en un equipo de trabajo están enfrentando una situación crítica y mientras todos están desesperados, angustiados y están tal vez
fuera de control, vamos a decirle así, en ese momento, como primer impacto en shock, es como que el líder está manteniendo la calma. Y eso es un comportamiento que tal vez al evidenciarlo puedes decir, ah, mira, cuando pasó esto, wow, ¿no? Yo vi que mi jefe, yo vi que mi coordinador es como que mantuvo la calma en todo momento y nos habló y nos tranquilizó, nos inspiró confianza, se notaba que tenía la convicción de que eso se iba a superar, nos abrió un poquito la mirada y el camino, ¿sí? Y su acompañamiento fue claro. Entonces yo puedo evidenciar, bien, en sus comportamientos, en sus decisiones, en su tono de voz, en su capacidad para mirarte, porque muchos líderes o personas que buscan formarse o crecer en temas de liderazgo, tal vez se orientan mucho a los resultados y a los indicadores, ¿sí? Eh, cuando detrás de eso, el líder real, bien, o el líder transformacional, está enfocado en el ambiente, en cómo están las personas. Están tensas, están trabajando tranquilas, se están sintiendo respaldadas, se están sintiendo escuchadas, ¿sí? Y detrás de eso, bien, encuentras lazos de confianza, de apoyo, de comunicación, de reciprocidad, porque cuando tu trabajador, cuando tu colaborador se siente escuchado, se siente más comprometido contigo, ¿bien? Y es como que de alguna forma se fomenta la lealtad, se fomenta incluso el que yo quiero hacer las cosas bien para responder de manera recíproca a la confianza que esta persona me está brindando a mí. Pero si yo voy en primer lugar adelante diciéndole, mira, tienes que alcanzar esta meta, ya, tienes que cumplir con esto, de repente de una forma más autocrática, bien, en lugar de acercar a la persona al objetivo, más bien la persona se distancia o no se compromete. Entonces, por eso es importante que nosotros como líderes o que estamos en este camino de crecer en temas de nuestro liderazgo, conozcamos, nos conozcamos a nosotros, desarrollemos un enfoque acerca de la vida y que eso se pueda reflejar en el trato que tenemos a los demás. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entre los dos o las dos esferas acerca del liderazgo, nosotros vamos a tener uno, que es el liderazgo situacional o de contingencia, y por otro lado, el liderazgo transformacional. ¿Ok? Hasta aquí me gustaría si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario, pregunta. Bien, hoy día creo que el frío que estamos aquí teniendo en la capital está de alguna forma haciendo que estemos un poquito más arropaditos, ¿sí? Hoy día es sábado, pero me gustaría escuchar de repente sus comentarios, como que yo también voy hidratando un poquito la voz. Muy bien, chicos. Siendo así, puedo avanzar, podemos continuar, ¿bien? Esto no quiere decir que uno sea bueno y el otro sea malo. No hay un estilo de liderazgo que sea correcto o que sea incorrecto. Bien, vamos a partir de esa premisa. Cuando nosotros nos embarquemos en poder explorar y las siguientes sesiones vamos a ir descubriendo un poquito nuestro propio estilo de liderazgo, bien, es importante que nosotros rescatemos sobre todo la utilidad, bien. ¿Qué es lo más útil, necesario en este momento? Bien, porque tú podrías decir, no, es que yo soy democrático y yo siempre escucho a mi gente y yo quiero que mi gente tome decisiones y yo necesito que mi gente se empodere porque yo soy democrático.
pero no necesariamente tienes que ser democrático todo el tiempo. A eso apunta el liderazgo situacional o de contingencia. ¿Bien? Que dentro de todos los estilos de liderazgo, el líder sepa, digamos, en qué momento ser de alguna forma más firme, ¿sí? Más impositivo, obviamente sin perder el respeto, el trato basado en el respeto, y en qué momento la persona quizás puede soltar un poquito ese control y darle la pauta al otro. Bien, porque hay tipos de tareas, tipos de trabajos, tipos de organizaciones o equipos que van a necesitar, obviamente, esa, ese tinte o incluso tener esa flexibilidad. Bien, entonces no es que, no, yo no quiero ser autocrático porque el autocrático, la verdad, a todo el mundo le cae mal. No, ese no es el sentido de esta capacitación. Por el contrario, es que nosotros sepamos más bien afinar en qué momento saber tener esa palanca, esa muñeca, bien, eh, en qué momento saber enrolar, en qué momento ser, vamos a decirle así, simpático incluso, o carismático, carismática, pero en qué momento también ser reflexivo, ser de alguna forma incluso un poco más drástico, no en el sentido de la crueldad, sino en el sentido de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, del empuje, de la motivación. Entonces, con ello nosotros nos estamos refiriendo al liderazgo situacional. El liderazgo efectivo depende de la situación o el contexto específico. No hay un estilo único que funcione siempre. El líder, aquí está. La clave es que el líder adapta su enfoque. Oye, Shirley, pero eso me podría parecer que es una persona inestable, cambiante, un día nos sonríe, el otro día nos grita. No, ese no es el estilo de liderazgo situacional. Bien, la línea y el esquema de valores y principios bajo el cual el líder se guía y se comporta siempre debe de ser basado en el respeto de la vida y de la dignidad humana. Bien, en el estricto respeto, indiferentemente del cargo que tiene esa persona, indiferentemente del grado, del título, de los años que tenga. Todos, todos nos debemos sentir tratados por nuestros líderes y nosotros como líderes y también apuntando a un autoliderazgo tenemos que fomentar esa base de respeto a la dignidad de las personas. ¿Okay? El enfoque se centra en cuándo y dónde aplicar un estilo de liderazgo. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. ¿Bien? Ok. Un líder, imagínate que tú eres un líder que tiene a un trabajador, ¿bien? Y ese trabajador constantemente llega tarde, ¿bien? Tiene hora, tiene minutos de tardanza, constantemente llega tarde, ¿sí? O llega corriendo a las justas. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que tú harías? Escríbelo en el chat. Frente a una persona o un trabajador que constantemente llega tarde. ¿Cómo actuarías? ¿Qué responderías? Uno, lo sancionas. Dos, lo despides. Ajá. Lidesca por acá nos comenta. Hablar con él. Primero. Ujú. Lidesca, ¿tienes el micro abierto, por favor? ¿Puedes hablar? Coméntanos tu respuesta. Bueno, buenos días con todos. Primero trataría de hablar con él para que pueda corregir eso, ¿no? Y pueda venir puntual. Ya, digamos, si es constante, tal vez una llamada de atención y ya después una sanción. Ok. ¿Y para qué hablarías con él, Lidesca? Coméntame. Perdón, para que ya
deje de venir tarde, ¿no? Tal vez pueda organizarse antes y pueda estar puntual, porque eso es lo primordial también para un trabajo. Ujú. Ok. ¿Y qué pasa si, y vamos a continuar, Lidesca, qué pasa si ese trabajador de repente te dice que viene del hospital de cuidar a su papá o a su mamá que ha estado internado toda esa semana? Ah, bueno, en ese caso sí sería diferente, tal vez decirle que sí le podemos apoyar con un tiempo de tolerancia porque es un caso fortuito, ¿no? Y que Ujú, creo todos empáticamente necesitaremos un apoyo en esa situación. ujú. Ok, muy bien, Lidesca. ¿Y qué pasaría si cuando de repente tú llegas a conversar con esta persona, bien, más bien comienzas a percibir un olor así como en su aliento de alcohol? Bueno, ahí sí, en mi caso pondría una sanción, ¿no? Porque eso creo que no es lo correcto. Ujú. Ok, ¿qué pasaría si nosotros no hubiéramos conversado con el trabajador del IDESCA e inmediatamente le hubiéramos puesto la sanción? Y después nos hubiéramos enterado de lo que realmente pasaba. Por un lado, en el caso uno, bien, en el que tenía un familiar enfermo. ¿Cómo se hubiera sentido el líder luego de poner la sanción sin haber conocido la realidad de ese trabajador? ¿Lidesca? Ah, ya, perdón, pensé que era una pregunta abierta. Ajá. Ah, ¿Cómo pienso, te hubieras sentido tú si no hubieras tomado conocimiento de la situación del papá o la mamá internada en el hospital y de frente le hubieras puesto la sanción? bueno, siempre yo me hubiera sentido mal si después ya me hubiera enterado la verdadera razón. Ok, muy bien. Pero ¿qué pasaría si no fuese el caso, sino que después que le pusiste la sanción, ¿sí? Percibiste más bien ese olor a alcohol en el aliento. Ah, ya, en ese caso sí, ¿no? Un poco de molestia. Ujú. ¿Y por qué te pregunto esto, Lidia? ¿Y por qué les pregunto ahora sí para todos este caso? Porque hay situaciones, bien, como lo dice aquí el liderazgo situacional, en el que vamos a necesitar la firmeza, ¿sí? La firmeza no en el sentido de, eres un mal trabajador, estás viniendo tarde, eres una persona impuntual, estás siendo irresponsable, estás dejando botado el trabajo y vamos a caer en temas de amenazas o temas digamos, intimidación con el trabajador. No, lo que hizo Lidesca fue fundamentalmente el primer paso, ¿sí? El poder entablar una comunicación, el poder acercarse y decir, ok, este es mi trabajador, yo quiero saber qué es lo que está pasando con ese trabajador para ver qué medidas tomar. Y en base a, a ese conocimiento de esa realidad, de esa situación, poder tomar buenas decisiones o decisiones útiles. Bien. ¿Y útiles por qué? Porque por ahí Lidesca dijo, bueno, si es un caso muy particular, un tema personal, y de repente en la empresa tenemos ciertas políticas, entonces lo que vamos a hacer es que de repente tenemos una línea, una forma, digamos, de tolerancia, o de repente se le puede dar la oportunidad de darle un teletrabajo, ¿sí? Entonces, pero tenemos que conocer y tenemos que entablar comunicación, ¿sí? Y está la otra parte del trabajador. El trabajador, nosotros como personas, y todos trabajamos, también tenemos que poseer un autoliderazgo, ¿sí? Y mi autoliderazgo, ¿qué quiere decir? Si yo necesito aprender a comunicarme, necesito aprender a saber en qué momento comunicarme con mi jefe y cómo comunicarme con mi jefe, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, yo he tenido recientemente, o bueno, hace poco tiempo, la oportunidad de trabajar grupos focales y donde trabajamos grupos focales se evidencia esto de echarle la responsabilidad únicamente al jefe o al líder del equipo o al coordinador, al supervisor. ¿No? Y todos los comentarios, como la invitación decía, ¿no? Taller de liderazgo, algo así, y todos llegaron así con la consigna, era evidente, ¿no? Todos llegaron con la consigna de, es que el liderazgo está mal, estamos mal, estamos pésimos en liderazgo.
pero con la intención de poder señalar, responsabilizar, juzgar, criticar o exponer a esa persona. Y esa no era la naturaleza del taller. El taller estaba dirigido a que nosotros podamos desarrollar una perspectiva de autoliderazgo, porque tú tienes que tener la suficiente capacidad, la habilidad de comunicarte efectivamente, asertivamente, para propiciar una buena relación también con tu jefe y por ende un buen ambiente laboral. Y de repente tú me dices, no, pero hay jefes chile con los que no se puede hablar, no se puede conversar, no, uno no, se estierra, no te quiere escuchar, es demasiado autoritario, es demasiado intransigente, es una persona irrespetuosa. Ok, y frente a eso, tú, ¿qué estilo de liderazgo o de autoliderazgo vas a gestionar? ¿Sí? Entonces, yo he tenido la oportunidad de alguna forma, en mi experiencia les comparto, de poder llegar a trabajar en un nuevo lugar, tanto en el sector educación, en el sector salud, en el sector privado, en el sector público, y de que hayan personas que me digan, uy, mira, tal persona va a ser tu coordinador, va a ser tu coordinadora. Uy, pero esta señora o este señor los ha hecho llorar a todos los psicólogos, ¿sí? Y ten cuidado porque tal cosa y tal cosa, tal cosa. Y yo tengo una premisa, ¿no? Yo no me permito conocer a las personas hasta que no las conozco o hasta que ellos no me conocen. ¿Por qué? Porque si yo dejara o si las personas dejáramos, yo le digo contaminarnos, ¿no? De las perspectivas o de la experiencia de otros, que no quiere decir que lo invalide, ¿ok? Pero me permito liberarme de esos prejuicios para poder ver más allá tal vez de lo que otros ven. Y eso es lo que tú como persona, como líder, tienes que apuntar, a ver más allá de lo que otros ven. Donde todos ven reclamos, donde todos ven quejas, tú tienes que ver cuál es la dinámica del grupo. Donde los demás quieren tener la razón y no se ponen de acuerdo, tú tienes que visibilizar las luchas de poder, ¿sí? Para poder, uno, no ser copartícipe de eso y para, de alguna forma, bajar ese nivel de tensión o simplemente renunciar, hacer que las personas renuncien a esas luchas de poder, ¿sí? ¿Y cómo haces que las personas renuncien a las luchas de poder en un grupo, en una dinámica de grupo o en una situación de crisis, de desacuerdo, de diferencia, de convergencia? Porque tú comienzas a rescatar lo bueno primero y partes desde la idea de que en esto vamos bien, en esto estamos marcando bien, en esto está excelente la pauta, ¿sí? O creo que todos estamos perdiendo de vista esto. Creo que no nos estamos escuchando, no nos estamos entendiendo, no nos estamos reflejando, no nos estamos sintiendo así. ¿Recuerdan lo de la comunicación y los canales de comunicación? Ahí es donde tú vas a poner en práctica esa comunicación efectiva, ese autoliderazgo, ¿vale? Entonces, es importante, como Lidesca bien lo hizo, diferenciar, pero para eso el líder se tiene que tomar el tiempo, el trabajo de escuchar. Y tú dirás, ¿no? Pucha, ser un, disculpen la expresión, pero caray, ser un líder debe ser bastante desgastante, debe ser una inversión de energía, wow, inagotable. Pero es que el líder también tiene que saber nutrir su energía. De alguna forma, tiene que encontrar los caminos que lo revitalizan. Y algo que lo distingue al líder de las demás personas, bien, o de un liderazgo más desarrollado, es que en ese proceso de autoconocimiento ya sabe, va teniendo cada vez más en claro qué es lo que lo levanta, qué es lo que le devuelve el ánimo, qué es lo que le devuelve la esperanza, qué es lo que le da nuevamente el optimismo. Así como sabe cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fragilidades, sus debilidades, también sabe reconocer cuál es aquello o cuáles son aquellas personas que de alguna forma, porque obviamente ha elegido, se ha rodeado y busca de alguna forma también rodearse de personas que le dan siempre una perspectiva de repente más allá de lo que él también puede ver. Y para eso el líder necesita ser humilde, en el sentido de no creerse el que ya lo sabe todo,
¿no? Tiene que tener la humildad suficiente, no en el sentido de la humildad de la carencia y la pobreza, sino la humildad de saber asumir y decir, yo quiero aprender de ti. Esta persona también me enseña, ¿sí? Por más que fuera un niño, por más que fuera un joven, por más que fuera un adulto, una persona más grande que yo, o una persona incluso con menos grado que yo, ¿sí? Entonces, siempre está dispuesto a aprender. Entonces ya tenemos el ejemplo. De repente que olía bien, incluso ver más allá de ese comportamiento. Uy, si me están escuchando, ¿me confirman por favor? Acá me salió un mensajito de mi conexión a internet, pero creo que ya regresó. Bien. Em, lo que les decía es ver más allá, porque incluso podríamos estar enfrentándonos, ¿sí? En el segundo caso de problemas relacionados a la salud mental. Y recuerden que ahora existe un marco normativo, bien, de la legislación peruana acerca de la ley de salud mental. Específicamente hay un artículo que nos habla, ¿sí? Acerca de un entorno laboral seguro, saludable y un entorno laboral o estrategias que se tienen que desarrollar a nivel de fortalecer la salud mental y prevenir daño en la salud mental de los trabajadores en los entornos educativos, en los entornos laborales y en los entornos comunitarios. ¿Ok? Entonces, parte de aprender, parte de crecer, también es adoptar medidas, adoptar estrategias. Bien, yo particularmente de repente no lo abordaba directamente a esta persona, salvo que fuera una situación muy, muy apremiante, bien, pero tal vez si empezábamos o lanzábamos una campaña de difusión, por ejemplo, de valores, de planificación del tiempo, ¿sí? Para que de alguna forma, como bien lo decía Lidesca, pues las personas optemos por estrategias para organizar, planificar, priorizar, delegar nuestras tareas cuando es necesario. Bien, incluso no hacer esa distinción de, por ejemplo, si es una trabajadora, es un trabajador, ver en qué circunstancias de su vida se encuentra, porque finalmente el trabajo forma parte de un estilo de vida tuyo. Bien, no es que estás como de repente en el colegio, en el enfoque tradicional, en el cual vas, cumples tu tarea, te ponen 20 y te vas, ¿no? O te regañan porque no entregaste la tarea y te vas, ¿no? El trabajo forma parte de nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida también tiene que poco a poco ir cada vez haciendo constantes ajustes. Siempre van a haber ajustes necesarios en nuestra vida. Y si es en cuestión de organizar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras actividades, también tenemos que estar dispuestos a saber que tenemos que organizarnos. Bien. Y el liderazgo transformacional, por otro lado, bien, eh, se enmarca en las experiencias relacionadas a aquellos líderes que inspiran, activan, bien, y generan un cambio y hacen crecer a sus seguidores o a su equipo de trabajo. Bien. Incluso haces que las personas trasciendan a sus propios intereses por el bien de la organización. Y como les decía que una persona se sentía comprometida, esa persona se fomentaba la lealtad. ¿Por qué? Porque se sentía escuchada. Fomentan la innovación y el desarrollo individual. El enfoque, porque también le da, así como de repente las herramientas, los espacios, también le da la oportunidad de proponer. El enfoque se centra en cómo el líder transforma a los seguidores y a la organización, ¿sí? De repente, en el caso que yo les colocaba al inicio, donde un trabajador llegaba tarde, bien, y por temas de repente de estar en el hospital con su familiar, versus el trabajador que llegaba tarde y tenía por ahí ciertos rasgos, indicios de haber consumido bebidas alcohólicas, ¿sí? Sí es importante poder aplicar, en este caso, el liderazgo transformacional, porque por un lado,
bien, tú puedes aplicar la sanción, puedes aplicar el apoyo, pero partiendo de esa comunicación y conozcas la realidad y sepas qué es lo que hay detrás del trabajador, tú le puedas también preguntar, oye, ¿y cómo estás haciendo? ¿No? ¿Cómo haces para venir a trabajar teniendo a tu mamá, a tu papá en el hospital? Y cuando tú le preguntas a la persona cómo haces, cómo lo estás haciendo, de repente te va a decir, no sé, pero si haces la pregunta en serio y le das el tiempo para que lo reflexione, no, si piénsalo un poquito, ¿cómo lo estás haciendo? De repente la persona dice, bueno, ahora estoy comunicándome con más familiares, estoy de repente agenciándome de tal recurso, ¿sí? Voy, vengo y estoy así con el tiempo medido, yo ya sé que a tal hora tengo que salir para evitar el tráfico, ¿sí? Entonces, cuando tú preguntas el cómo, si recuerdan el objetivo la semana pasada cuando decimos, ¿cómo lo lograste? Es cómo lo estás haciendo. Ahora es cómo lo estás haciendo. Y de repente la persona lo está haciendo en automático, es ágil, pero cuando tú visibilizas eso, la persona desarrolla un sentimiento de, ah, ok, estoy siendo capaz y estoy siendo reconocido por eso. De alguna forma es como que tú le das una mirada de admiración a la persona, de confianza. Y si con eso tú cierras con un mensaje de confianza, de decirle, vale, yo confío en que lo vas a hacer, confío en ti para hacer tal cosa, confío en ti para encargarte de tal tarea, de tal misión, de tal cartera. Entonces, la persona es como que aumenta de alguna forma, ¿sí? Ese sentido de dar lo mejor. Voy a esforzarme más, porque estoy siendo reconocido. No estoy ganando un bono, no estoy ganando un aumento, ¿sí? Pero tengo un salario emocional. Y el líder transformacional sabe que el salario emocional es lo que mueve a su gente. Y su enfoque se centra en cómo el líder transforma a los seguidores y a la organización. Es saber que como líder transformacional no siempre vas a estar a cargo de, sino de que tu misión es formar al líder que va a continuar, que va a seguir o que va a innovar. Es hacer un nuevo líder. A eso se refiere básicamente el liderazgo transformacional. Nosotros lo vamos a ver específicamente en unos módulos más adelante. Y ahora sí me gustaría poder cerrar la idea sobre el caso de Netflix. Justamente hoy hemos tocado acerca de la transformación y el liderazgo, partiendo de los procesos de cambio. Entonces, Netflix, estimados, es un ejemplo paradigmático de una empresa que experimentó una transformación radical gracias a un liderazgo visionario, como ustedes lo han mencionado, una persona que denota convicción, denota perseverancia, denota esa motivación, ¿sí? Y esas ansias y esas ganas de llegar, acercarse a esa visión que tenía. Eh, Acá dice el título, ¿no? Del DVD por correo al gigante del streaming, no solamente del streaming, ahora, ¿quién de ustedes aquí conectados pues no hemos disfrutado de alguna producción original de Netflix y nos hemos quedado pues de alguna forma maravillados? Aquellas personas que son más críticas pues tienen por ahí tal vez su serie ya de cajón, bien, y un poquito para poder enmarcarnos. La historia detrás de Netflix es la siguiente: cómo, cómo crear la plataforma audiovisual más grande del mundo. Esta es una infografía tomada de histografías.com y la vamos a compartir hoy día, ¿bien? 8 de octubre, allá por 1960, nace Red Hastings en Boston. En 1983 se gradúa, bien, de 23 años de la carrera de matemáticas en el Bowdoin College
en 1983 a 1985 ejerció como profesor de matemáticas en Suiza para ahorrar dinero y poder estudiar un máster en 1985. ¿Y eso qué significaba? Un cambio de residencia, ¿no? Incluso estos cambios tan pequeños también hacen que las personas desde muy jóvenes, desde muy niños, desarrollen ciertas habilidades a comparación de las personas que siempre han vivido en un mismo lugar, ¿sí? Porque la capacidad de adaptabilidad, de volver a ser amigos, de volver a empezar de cero, también es una base para formar resiliencia. 1985 vuelve a Estados Unidos, estudia un máster en Ingeniería Informática en la Universidad de Stanford y en 1990 consigue su primer trabajo en Adaptive Technology, donde inventa una herramienta para depurar software. En 1991 deja su trabajo, funda Pure Software. En el 97 vende la compañía a Rational Software, alquila la película Apolo 13. Esta es la anécdota que les decía. En la cadena de videoclub Blockbuster la devuelve con unos días de retraso y le cobran $40 de penalización. Hasta ahí pues no sabíamos que su vida iba a estar tan vinculada al tema de la producción de series o incluso al streaming, ¿no? Se le ocurre la idea de crear un videoclub online sin multas a partir de esta experiencia, chicos. Miren, imagínate tú cuántas veces has tenido que pagar una penalidad por algo y renegamos por eso, y en cambio él partió de esta experiencia, ¿bien? Y más bien surgió una idea innovadora. En 1997, Red Constance y Mark Randolph cofundan Netflix. En el 98 lanzan Netflix.com, el primer sitio web de alquiler y venta de DVDs. En 1999 se incorpora el servicio de suscripción que permite alquilar DVDs ilimitados por una tarifa mensual muy económica. Recuerden que hasta ese momento el boom era, digamos, el negocio logístico, ¿no? De tener todo en físico, el espacio, la tienda, los DVDs para poder alquilarlos, ¿no? Y el hecho de poder trasladarte o que tengas que contar con una sede cerca a tu casa, en tu distrito, en tu región, para poder gozar de ese servicio, ¿no? En el 2007, Netflix presenta el streaming, que permite a sus suscriptores ver varias series de televisión y películas en ordenadores personales. En el 2005, el número de suscriptores de Netflix asciende a 4.2 millones. En el 2002, Netflix sale a la bolsa. En el 2000, Hastings se acercó a los directivos de Blockbuster, recuerdan, el bar donde lo multaron, para ofrecerles la compañía que fundó, es decir, a ese pequeño Netflix, por 50 millones y su oferta fue rechazada, lo que él nos estaba contando en el testimonio en el video. Imagínense, rechazaron esa venta, ¿no? Esa compra. En 2008, Netflix ofrece streaming a través de la Xbox 360, reproductores de discos Blu-ray de los decodificadores y de los decodificadores de TV. En el 2009 se puede ver Netflix a través de la PS3, TV y otros dispositivos conectados a Internet. En el 2010, Netflix lanza su servicio en Canadá y puede utilizarse en los dispositivos Apple. Blockbuster se declara en quiebra. Alguien que no se adaptó al cambio. Alguien que se resistió a la transformación, ¿cierto? Lanzamiento en el año 2011 de Netflix en Latinoamérica y el Caribe. En el 2013 Netflix se expande a Holanda, obtiene 31 nominaciones a los premios Primetime Emmy. House of Cards, en 1 de enero del 2013 se lanza esta serie, la primera serie producida por Netflix a partir de su Big Data. En el 2012, Mark Randolph revela que la historia de Apolo 13 como inicio de Netflix fue puro marketing. En el 2012, Netflix llega a Europa, disponible en el Reino Unido, en Irlanda y en los países nórdicos. En el 2014, Netflix llega a Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Suiza. Alcanza los 50 millones de suscriptores. Luego tenemos, en el 2015, se estrena la película original de Netflix,
Deeds of Nation. En el 2017 se estrena La Casa de Papel, que es la serie rodada en un idioma distinto al inglés más vista de la historia de Netflix. En marzo del 2018, Netflix gana su primer Oscar en el documental Ícaro. Salud. En el 2018, más de 117.6 millones de suscriptores. Y en el 2018, en el mes de diciembre, Netflix tiene una valoración de más de 100.000 millones de dólares. En abril del 2019, marca de Estados Unidos de más rápido crecimiento entre el 2018 y 2019, al 105%. En marzo del 2020, debido al COVID-19, Netflix tuvo un crecimiento de 16 millones de suscriptores, siendo este el mayor aumento en un trimestre en sus 13 años de historia. Obviamente, como todo llegó a la virtualidad, pues, y en la cuarentena, las personas buscaron nuevas formas de entretenimiento. En marzo del 2020, Netflix obtiene más nominaciones al Oscar que cualquier otro estudio de cine. Hasta el año 2020, según esta histografía, más de 182 millones de suscriptores y la valoración actual más de 194.000 millones de dólares, y está disponible ahora en más de 190 países. Las acciones de Netflix han crecido casi un 60% al día de hoy. El precio de cada acción de Netflix tiene un valor de $491.87. Entonces, para cerrar este aprendizaje, tenemos el caso Netflix. Una visión y audacia de Hastings demostró una clara visión de futuro y la audacia para tomar decisiones impopulares. ¿Cómo separar el negocio de deberes de la marca? Cultura de innovación. Fomentó una cultura organizacional basada en la libertad y la responsabilidad, crucial para experimentar y adaptarse rápidamente. Mientras que hace algún tiempo tú tenías o dependías, digamos, de la tienda para poder alquilar, rentar, ahora tienes esa autonomía, esa libertad de decidir qué ver, cuándo ver, eh, y pues de alguna forma eso enganchó bastante con la parte generacional y con el contexto social cultural que se venía desarrollando. Y la adaptación continua, la empresa siguió transformándose, pasando de ser solo un distribuidor a un productor de contenido original, manteniendo su liderazgo en la industria. Seguramente vendrán nuevos retos, pero el aprendizaje significativo de todo esto es que la transformación es un imperativo en el mundo actual, estimados, y el liderazgo es el catalizador que permite a las organizaciones no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno en constante evolución. Los líderes que comprenden la diferencia entre cambio y transformación son los que realmente impulsan y seguirán impulsando el futuro. Por hoy eso es todo, estimados. Yo les agradezco. Ahora les damos estos últimos minutos para poder escuchar sus comentarios y también atender sus preguntas. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos abriendo nuestras camaritas. Yo les voy a dejar compartiendo el video para quienes de repente en la primera fase no la escucharon, que siempre por favor nos recuerde y nos recalque la importancia de poder tener esa convicción, esa visión, esa perseverancia. Recuerdo ese día cuando Blockbuster rechazó comprar Netflix. Me dijeron que el streaming era solo una moda pasajera, y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Pero luego entendí algo que ha guiado mi vida y mi negocio desde entonces. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos fracasos enfrentes. Si tienes una visión clara, si crees en lo que estás construyendo, debes seguir adelante. Netflix se construyó a base de errores, aprendizaje y, sobre todo, perseverancia. Cada no que recibí solo me empujaba más a encontrar el siguiente sí. Si algo aprendí en este viaje es que la innovación requiere valentía. Y la perseverancia
La perseverancia es lo que te llevará hasta el final. Si tienes una visión, no la dejes escapar, porque los obstáculos son solo parte del camino, pero el éxito es solo para aquellos que nunca se rinden. Muy bien, chicos. El éxito es para aquellos que no se rinden. Y la vida misma no es una carrera en la que gana el que llega siempre primero. La vida es una carrera más bien de resistencia en la que gana el que no se rinde. Te puedes caer, te puedes cansar, te puedes tirar a la pista agotado, ¿sí? Pero luego lo que queda es volver a levantarse, ¿no? Reparar fuerzas para continuar. Muy bien, estimados, abrimos nuestras camaritas para nuestra foto de cierre de esta sesión, esperando que haya sido de bastante agrado, provecho y sobre todo ir conectando con esa parte personal de crecimiento. Y conmigo será hasta la siguiente semanita. A ver, vamos esperando que abran sus cámaras. Yo ya resolví mi tema con cámara. Recuerden que había caducado, me parece, mi licencia, entonces ya la renové. Vamos a ver. Qué gusto poder saludarte, Lidesca. También está por aquí Roel. Está Welmer, Patricia, Néstor, Nancy, Sandra, Leslie, Iswat y Orlando. Miramos de frente a la cámara, sonreímos, me regalan una cordial y cálida sonrisa. No se muevan, ahí estamos. Ahora sí. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, estimados, en sus hogares y hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias, Miss. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, doctora. Buen día con todos.